El Confer ordenó levantar la programación de una FM, el Comité Federal de Radiodifusión ordenó levantar la programación de Radio Continental en 104.3 en la ciudad de Buenos Aires. Es una noticia muy triste, además. Yo comentaba recién que el programa de Víctor Hugo, que es el de la mañana, uno de los que más escucho cuando salgo de la radio a las 10 de la mañana, notaba hace un tiempo, yo pensaba para mis adentros, algo va a pasar, porque el programa de Víctor Hugo es muy crítico a la hora de juzgar o de observar al gobierno, y me la veía venir porque vivo en la Argentina hace muchos años. Pero el otro día Víctor Hugo tuvo una nota bastante amena con el director del interventor del Confer, y dije, bueno, a lo mejor deciden, no sé si hacer las paces o, bueno, hacer la vista gorda, no sé, pero para hablar mejor de esto está Víctor Hugo del otro lado. Yo estoy en Rosario. Víctor Hugo, muy buenos días, ¿cómo te va? Un abrazo muy grande, Fernando, muchas gracias por el llamado. Esa nota que mencionas con Mariotto tenía el desencanto, pero que no valía la pena discutir respecto a lo que en su momento había sido la amenaza de una ley de radiodifusión que ellos habían enarbolado con gran energía en pleno conflicto del gobierno con el grupo Clarín, pero que después se convirtió en lo que ya sabemos será una lavativa ley que no servirá absolutamente para nada para corregir los verdaderos males de conglomerados de medios, etcétera, que existen en el país. No valía la pena discutir más, quedémonos esperando, yo me quedé absolutamente desencantado. No, yo soy muy crítico del Confer desde hace muchísimo tiempo, y lamento que si en algún momento ahora emito alguna crítica sobre el Confer, parecerá que es porque me siento afectado por esta resolución que atribuyo al gobierno, que no acepta el disenso, ya se sabe perfectamente, hasta con un artista y humorista del calibre de Hermenegildo Sábate en su momento llegaron a meterse desde la tribuna de la Plaza de Mayo, nada menos, porque no consiguen convivir con la crítica, no hay manera. El problema del campo, lo del Index, lo de Skanska, lo de Antonini Wilson, son tantos los temas que han generado muchísima polémica y una actitud enfática, yo creo que de buena parte del periodismo, algunos otros menos, y con eso no han sabido convivir de ninguna manera, y yo creo que esta es una demostración, esta resolución que no guarda ninguna relación con el derecho, me parece que es demostrativa de que tenían una cierta expectativa de ver en qué momento nos podían perjudicar y se han lanzado a eso, ojalá que no lo puedan conseguir. Ahora, lo que yo me pregunto es, ni siquiera se dan cuenta de que son muy obvios o no les importa ser muy obvios y entonces esto ya es casi un patoterismo total? ¿A vos te parece que puede haber una cosa más obvia, más tonta, más torpe, más absurda, más desacreditadora que lo que hacen con el Index, por ejemplo? Sí. Y no les ha importado. ¿A vos te parece que puede haber una cosa más obvia que en el trámite con en la discusión con el campo, haber recorrido caminos como el de emitir una resolución y 30 o 40 días después hacer una reunión en la Casa de Gobierno para explicar lo que iban a hacer con ese dinero, después decir que iba a ser cómo iban a pagar la deuda, esa deuda que habrá que afrontar el año que viene, y esa obviedad de que nunca dijeron la verdad sobre cuáles eran las motivaciones de la resolución 125 que tanto disgusto les costó? ¿Por qué no ser obvios también con este tema? Hay periodistas que le caen mal, seguramente a vos, a 20 periodistas más que no les son simpáticos. Los estarán buscando en la FIP, los grabarán en sus conversaciones. Se sabe perfectamente que todos nosotros nos hemos acostumbrado a hablar por teléfono como en una especie de discurso por las dudas, por si acaso, porque creemos que muchos de nosotros estamos siendo grabados en tantas ocasiones. Habrán buscado por distintos lados a varios periodistas, todavía no le habrán encontrado nada a nadie, a nosotros, particularmente a Magdalena y a mí, y al resto de la programación, pero naturalmente después del mediodía los programas son menos enérgicos en la política, como bien se sabe, así que fundamentalmente Magdalena y yo quedamos ahí señalados seguramente para que en el momento que nos pudieran pegar de alguna manera, no pudieron de otra, entonces lo hacen con una medida que, bueno, es decirle a la gente de que estamos hablando, Fernando, si me permitís. Sí. La radio emite también con una FM, como se hace en Córdoba por varias emisoras, como se hace desde varios años, de acuerdo a una ley que corregía algo que decía, derogando un artículo de una ley de la dictadura, que es la que aplica el Confer en este momento, en la cual se prohibía la ley, pero después se aceptó. Fíjate vos, ¿sabes cuándo se aceptó? Para que
Telefónica pudiese comprar Radio Continental en su momento y para que pudiese comprar Telefe. En aquel momento se derogó el artículo y en base a esto es que Radio Continental, imagínate, no puede dar ese paso. Hay abogados, hay gente que ha trabajado en el Confer dentro de la radio, que saben muy bien a qué tenerse y que de ninguna manera se iban a meter en una FM para que duplique la transmisión, que vos sabés muy bien, la audiencia se ha pasado a la FM de una manera muy fuerte, porque las AM sencillamente se pueden escuchar bien en la capital. Por la fritanga. Entonces, la razón es casi por la fritanga. Exacto. Sí, no tenés manera. Entonces, tener una FM supone, si la audiencia te acepta, aumentar el mensaje que vos tenés. Cuando tenemos una repetidora en Córdoba, como tienen todas las radios prácticamente de la capital, es porque queremos llegar a los cordobeses. Bueno, teniendo una repetidora en la capital es porque queremos llegar a los porteños y a la gente del conurbano, porque a través de la AM nos resulta muy difícil llegar cada día más. De todas maneras, también esto me hace acordar un poco a cuando... Es una asociación libre, aclaro, a cuando de pronto se encontraron unas antenas raras que interferían con la radio en aquel momento de Neustadt, que era la radio Millennium. Estoy hablando del año, creo que 2000, 2001. Y después se descubrió que era la radio de Haddad, ¿no?, que estaba haciendo esto, que casualidad está en muy buenos términos y en muy buena relación con el gobierno. Fue lo primero que hizo este gobierno, lo cual definitivamente decidió cuál era el carácter moral que iban a tener con los medios de comunicación. El primero de los acuerdos, y hasta pensamos todos, en esto ya nos falta un poquitito de pruebas y de fundamentos, que el canal 5 es el verdadero canal oficial que el gobierno se pudo instalar para sí mismo. El único problema que yo tuve cuando hacía Desayuno, el único problema que llegó hasta mí fue una defensa exacerbada del gobierno justamente de este señor. O sea que hablo con fundamento acompañándote en lo que decís, de que efectivamente podría también venir alguna molestia de alguna radio. Mira, que me hagas esta nota es muy generoso de tu parte. Ustedes son FM, nosotros una porcioncita, algo vamos a pesicar de la FM. Pero bueno, no me sorprende porque, digamos, hay un afecto, un cariño, un amor muy grande desde hace mucho tiempo que explica que hagas la nota. Pero en términos competitivos, por supuesto, no vamos a tener demasiados apoyos y es comprensible. Los medios escritos puede ser, hoy han dado la noticia, pero ninguno toma opinión, acaso porque todavía no sabe cómo son las cosas. Este es un ataque más lo que te quieren es achicar. Lo que hace Mariotto desde el Confer en este momento es ya definitivamente definir el rostro que va a tener para la conducción del Confer. Y por cierto, que sigue siendo tan desagradable como toda la vida ese organismo que su monumento, la inutilidad ha tenido lo que se supone la conducción y el control de lo que nada ha controlado, porque sabemos perfectamente lo que ha ocurrido con los medios de comunicación en estos años. Sí, yo creo que es el organismo que más atonta a la población. Es como una especie es como si, no sé, nos picanearan a todos y nos pusieran, nos trataran de poner como una especie de manga de matadero con lo que ellos quieren que escuchemos, ¿no es cierto? Por suerte siempre hay rinconcitos en donde se filtran otras verdades. Otra cosa que recién cuando hablabas me estaba acordando de otra cosa, y era del tema de... Ayer escuchaba justamente en Radio 10, y lo voy a decir así porque si ellos lo hacen de una manera tan obvia con nosotros, digo nosotros con la gente que opina diferente, uno también puede hablar de este tema. Ayer escuché en Radio 10, ayer y antes de ayer, yo escucho mucha radio, todas las radios, la última conferencia de prensa que ella dio, o la charla, o se manifestó popularmente, fue en el barrio de Malvinas Argentinas, y ahí dijo que la economía había crecido y que el superávit era de 4.000 millones de pesos. Bueno, ese audio lo pasaron en Radio 10 de una manera tan obvia en el día de ayer y antes de ayer, repetidas veces en noticieros pero 10 horas después del anuncio. Entonces está muy bien, yo entiendo, no lo comparto, ni lo justifico, pero sí entiendo que un medio puede tener simpatía o negocios o convenios con un gobierno. Pasa acá en la Argentina y en los Estados Unidos, en China, en Japón y en España.
pero un poquito más de mesura. Fernando. Y no nos tapen la boca a los demás. Sí. Fernando, Víctor Hugo acá, Diego Scott, ¿cómo te va también? Tengo en línea a Gabriel Mariotto, titular de Confer. No sé si Víctor Hugo tiene tiempo y para charlar con él también. Si querés, lo liberamos a Víctor Hugo ahora. Si quiere participar, que participe. Víctor Hugo, ¿qué decidís? Yo no tengo ningún problema, pero el tema es que estoy en la puerta de la radio para llegar a hacer mi propio programa, Fernando. Pero eso es una cuestión de 5 o 7 minutos. Sí. Hasta ese momento me quedo, ¿cómo no? Fernando, adelante vos. Está Gabriel Mariotto en línea. No, yo creo que tendría que... Bueno, Mariotto, ¿cómo le va a Fernando Peña? ¿Qué dice? A ver, Peña, ¿qué pasó? día. ¿Me puede explicar de una manera lo más cristalina y creíble posible? Porque yo tampoco me chupo el dedo. ¿Qué es lo que pasó con este levantamiento de la programación de la 104.3 FM? No, todavía no está levantada porque los empresarios de Radio Continental aún siguen transmitiendo en simultáneo. Lo cierto es que el 31 de marzo, la empresa que es dueña de Radio Continental le comunica al Confer que va a empezar una red privada permanente con la 104.3, que es una FM de otro grupo empresario y que había sido asignada en el 2004, entre otras cosas con un plan cultural que una vez que empieza la transmisión en simultáneo se vence, digamos. El Estado asigna una frecuencia a un empresario para explotarla, ese empresario presenta un plan cultural y de buenas a primeras ese plan cultural se deja sin efecto. ¿A qué empresario se le había adjudicado y cuál era el plan cultural? 4 Cabezas. Ajá, ¿y Cuatro Cabezas tenía un plan cultural? Presentó un plan cultural como todos los licenciatarios de frecuencias, las frecuencias las administra el Estado y de buenas a primeras ese plan cultural no se cumple. De todas formas, la red privada permanente se puede llevar adelante en la medida que esté autorizada por el Confer. Entonces el Confer pide documentación respaldatoria a los empresarios. Cuando recibimos esa documentación respaldatoria, la analizamos y el 14 de agosto, no el 2 de abril, el 3 de abril, digamos, con el tiempo necesario para estudiar el expediente, dimos cuenta que transgredían otros artículos de la ley, entre ellos delegación de explotación, porque la FM Nostalgie está siendo explotada por la empresa licenciataria de Radio Continental, y a su vez, eso está prohibido por la 22285, pero a su vez tienen dos servicios complementarios de radiodifusión en área de cobertura. Entonces esto fue comunicado y decir, señores, no pueden hacer esto. Porque Mariotto, cada empresario no puede poner, digamos, Radio Provincia, que no está llegando a Capital Federal, pide un plan técnico distinto y dice, quiero poner la antena en la isla Martín García para cubrir Capital Federal. No compra otras emisoras para vender más publicidad. Radio Continental tiene la 105.5, que es una FM de su empresa, y podría utilizar su herramienta de FM también para llegar al resto de los oyentes. Ahora, quiere seguir vendiendo publicidad en la 105.5 y quiere tener entonces la titularidad de otra frecuencia que había sido asignada con otro plan cultural a otros empresarios. Entonces esto se puede hacer. Los empresarios, por más dinero que tengan, no pueden hacer lo que quieren. No, ninguno. O sea, ¿por qué no pone la lupa en otros grupos empresariales también que de pronto la... Pero Fernando se ha puesto la lupa en todo. No, nosotros estamos revisando la función de cablevisión y multicanal. Quiero decirle que no le creo para nada. O usted no sabe que la 710 era una radio municipal, y yo sé que no fue en esta gestión, pero se le ha regalado prácticamente al señor Daniel Haddad. No se puede rever ese caso tampoco, porque no, hay impunidad total. Lamentablemente la frecuencia 710 la perdió el Estado en un remate que nosotros realmente como hombres del Estado estamos muy dolidos. Era una frecuencia del Estado y nosotros defendemos los medios públicos. Por supuesto que... ¿Y qué me cuenta de eso? Y bueno, eso ha sido en otra gestión y hay derechos adquiridos. Lamentablemente nosotros no podemos revertir esa situación, pero por supuesto que pretendemos recuperar muchas más frecuencias para el Estado. Lo estamos haciendo con la banda de UHF, que también ha sido rematada. Por supuesto que sí. ¿Y todas pero las esto FM? no es... Lo que pasa es que es fácil... si la radio de las Madres de Plaza de Mayo quisieran transmitir por AM, por FM, tampoco podrían hacerlo. Entonces, lamentablemente, tenemos que dar cuenta que hay que ajustarse a la ley, los empresarios tienen que darse cuenta de eso. Sí. No pueden hacer lo que quieren. Entonces, lamentablemente, parece que como que Radio Continental asume un discurso opositor, esta medida le es funcional a aquellos que dicen que el gobierno cercena. El gobierno, si hubiese querido cercenar, no le hubiera asignado a Grupo Prisa todas las radios que le asignó en el país, y se las asignó porque las ha ganado en buena ley, se han presentado y han tenido... Entonces, está Víctor Hugo por entrar, me parece que ya fue claro su versión. Quisiera ver si Víctor Hugo se quiere despedir. Yo te mando un abrazo, Fernando. Yo creo que en estos casos la propia audiencia va a armar su punto de vista. No vale la pena argumentar porque la debilidad de lo que dice el señor Mariotto
Mariotto, te diría que es un verdadero escándalo. Estoy sumamente apenado porque es un funcionario al que yo no conocía, al que se le abre un crédito, y esto que ha hecho, para mí le traza el perfil definitivo con el que lo conoceré el resto de mi vida, porque no hay manera de concebirlo de otra forma. Pero a mí me da pena que Víctor Hugo no quiera dialogar, porque argumentar esas cosas, mirarse me parece una falta de respeto, Víctor Hugo. Usted está acostumbrado a hacerlo así. Yo de todas formas lo sigo admirando y quisiera debatir con usted seriamente, no con estigma como usted está. Yo no le pido admiración, le pido respeto para mi trabajo. No, por supuesto, yo aparte lo admiro. Y usted no me puede negar que yo lo admire como relator de fútbol. Pero usted en un momento muy inoportuno. De todas maneras no voy a así está ocurriendo con las emisoras, Víctor Hugo. Lo que tiene para decir es un sinfín de inexactitudes que solamente tratan de explicar por qué toma el gobierno, usted siga defendiendo a sus patrones, representa una medida patrones, que es un escándalo una vez más de ataque a la prensa, como sistemáticamente lo han hecho con todas aquellas personas del periodismo que alguna vez han dicho algo que a ustedes no les gusta, y van a tener que acostumbrarse o no, o ganarán la pelea y habrá un día que nadie pueda decir nada que no les guste. Esa es una posibilidad hacia la que ustedes también pueden avanzar. Pero yo quiero en mi propio programa le mando un saludo no cordial, porque en estos casos no es fácil, pero sí respetuoso, y te mando un gran abrazo, Fernando, con todo el cariño y la gratitud. Déjame cerrar la nota, los despido los dos. Mariotto, me parece que Víctor Hugo jamás lo interrumpió en su discurso. Hasta luego, buenos días, la nota está cerrada, Mariotto, buenos días, adiós. El parquímetro.